seguir hablando hoy de ejecutoria de hidalguía. Pero volvamos al libro de Luis. ¿Cómo no sentir mi cercanía a Herencia cuando se evoca a Villafranca de los Caballeros con sus lagunas a las que tradicionalmente iban mis paisanos, sobre todo los mayores, a curar sus dolencias, sus males, sus reumas y demás? La reuma, dicen los pueblos. O cuando se menciona el Instituto Bernardo Balbuena en Valdepeñas, en donde antes del traslado de mi familia a Madrid cursé por libre algunos años del bachillerato. ¿Cómo no compartir tradiciones gastronómicas tan nuestras, tan habituales para los que hemos vivido en La Mancha, como son las gachas, el pisto, las migas? O tengo que añadir, no por hacer ninguna propaganda, el excelente queso de Gómez Moreno, que me siguen mandando por Navidad unos primos, concretamente de Villacañas, de un sitio cercano a Herencia. Y con los sabores el libro me ha traído, sin mencionarlos, pero de alguna manera facilitando el que pudiera intuirlos, los olores de mi infancia, como el olor a cal reciente o a sábanas limpias secadas al sol, un olor que siempre digo en mi casa, mis mujeres de Madrid, que he perdido ese olor de ropa limpia secada al sol en las portadas de los pueblos. Ese olor a limpieza. El relato me ha traído también el sabor inconfundible del lenguaje local, con palabras que él recoge, muchas, pero que son las mismas que yo escuchaba en mi pueblo, como por ejemplo chule por Jesús, o hermoso como expresión de cariño familiar que escucho siempre que vuelvo a mi pueblo, y permítaseme también evocar no solo de cariño familiar, del mayor cariño, como el que cantan los mayos herencianos mecidos por el acordeón y los palillos o las cañas a su patrona, la Virgen de las Mercedes. Madre de las Mercedes, hermosona nuestra, escucha a estos mayos que te canta Herencia y todo lo demás que sabéis mucho mejor que yo, los herencianos. Y al
fondo siempre, como ilustración también implícita en el texto de Luis, esa llanura implícita, abierta, infinita de la Mancha, a la que la memoria trae también los viejos, no sé si perdidos en este momento, creo que sí, pero los cantos de vendimia que todos hemos escuchado. Venimos de vendimiar de la viña de mi abuelo y no nos quieren pagar porque hemos roto un puchero. Y luego ese estribillo que a mí me ha gustado tanto, aunque me ves, que me ves, que me ves, que me caigo, es una gota de vino morena que traigo. Permíteme, Luis, acudir a las palabras con que cierras tu relato y termino, para confesar mi esperanza en que antes de que sea tarde, la luz, aunque sea otra luz, la luz de la esperanza, de nuevo se encienda para todos nosotros, para todos los españoles, no solo los manchegos, y superemos realmente este tiempo de incertidumbre. Enhorabuena, Luis, y muchas gracias. Pues como han sido muy cumplidores las personas que me han precedido el uso de la palabra, muy generosos en ese sentido, me han dejado un par de minutos para que pueda contarles cuál ha sido y cuál es nuestra particular relación entre autor y editor. Ciertamente, comparto con Luis pues una serie de puntos de vista, experiencias, peculiaridades que hacen que me sienta muy identificado con su estilo y con sus escritos. En primer lugar, ambos provenimos, ya hemos comprobado que también otros miembros de la mesa, otros presentadores, ambos provenimos de un contexto rural. En su caso manchego, en el mío extremeño, y por eso pues ambos creo que tuvimos esas experiencias de jugar con la naturaleza, de tocar la tierra en definitiva, algo que desgraciadamente nuestros hijos pues difícilmente pueden vivir y sentir, ¿no? Creo que ese contacto directo, casi íntimo con la naturaleza, pues nos hacía de alguna forma
familiares. ¿Está empeñado en suicidarse este libro? Luis, yo no sé, ya se ha caído 2 veces. Yo creo que está llamando la atención. Además de provenir ambos de un contexto rural, compartimos también la experiencia del desarraigo, porque la emigración de alguna forma es el ser trasplantados de manera traumática de nuestro contexto originario para posicionarnos en otro distinto, en este caso en un contexto urbano, y en cualquier proceso de trasplante siempre hay raíces, siempre hay tierra que se queda atrás. Por supuesto, nos diferenciamos también en bastantes cosas. Él ha culminado brillantemente una carrera profesional y yo soy simplemente un sencillo editor en vilo, que siempre está con la incertidumbre a cuestas porque no sabemos si el trabajo que desarrollamos va a posibilitar ese encuentro necesario, preciso, entre el autor, los autores y sus lectores. Somos intermediarios y al igual que los médicos asistimos al parto de las obras de nuestros autores con la ilusión compartida con ellos de que tengan un buen destino, un buen fin, que no es el final de las obras, por supuesto. Por eso, ciertamente, cuando a través del proceso de edición del primer libro, ese que se está suicidando, la familia en la sociedad española actual, tuvimos ocasión de conversar, de conocernos un poquito más en profundidad, me di cuenta de que estaba efectivamente ante un hombre que en muchos aspectos podía ser una proyección de lo que yo querría ser o de lo que a mí me gustaría ser. Es decir, una persona consecuente consigo mismo, una persona que sigue de manera fiel su itinerario vital, que desarrolla, como digo, de manera también brillante una profesión que se debe a su gente y que ante todo antepone a su gente, y por otro lado alguien que pues nació trabajando y que no deja de trabajar, aunque ahora se podría permitir una mejor vida. Por tanto, como digo, compartimos peculiaridades e incluso algunas
pero sobre todo hemos compartido el camino previo a la aparición de sus dos libros. Y ahí pues he descubierto también al hombre perfeccionista, al hombre que es consciente de que cada obra es un legado a la posteridad, aunque se presente ahora, pero de alguna forma es algo que va a permanecer, y eso pues dará fe, será notario fiel en definitiva de un tiempo, de una experiencia compartida como es la nuestra. Creo que además los dos libros que hemos editado, los otros también, pero yo me siento de alguna forma responsable o corresponsable de estos dos, de la novela que ahora se presenta, o del relato, o de la bueno, pues selección de relatos encadenados. No vamos a, al menos el editor no va a analizarlo desde ese punto de vista, y el otro que podría ser un ensayo calificado de ensayo. Son dos libros valientes, porque Luis nos arredra ante críticas fáciles o ante puntos de vista contrapuestos. Es un hombre que mantiene los suyos y que defiende sus ideas, y eso es fundamental. Creo que, como decía antes, uno tiene que ser consecuente con uno mismo, porque de alguna forma es lo que nos va a otorgar veracidad, credibilidad ante los lectores. Es un libro, este último, que de alguna forma efectivamente refleja, relata, dibuja esos paisajes y ese paisanaje que posiblemente ya se ha perdido, que posiblemente, aunque hagamos un viaje geográfico y literario como ha realizado José Menéndez, no vamos a encontrar. Quizá quedarán los ecos en las plazas de los pueblos, o quizá alguno de los mayores nos puede relatar historias parecidas, pero incluso ellos ya se han transformado, son distintos. Pero ciertamente creo que el autor Luis sí que mamó de ese mundo, sí que de alguna forma se alimentó con la experiencia y la convivencia e interacción con ese paisanaje, y concretamente con la oralidad. Es decir, ahora prácticamente no nos comunicamos. Hay que leer
muchas veces o hablar por teléfono para comunicarse con otros. Antes no existían elementos que nos distrayesen, o quizá teníamos menos ocupaciones y manteníamos un diálogo mucho más constante y profundo, sobre todo con los mayores, con los demás. Existía pues ese vínculo, existía esa necesidad de transmitir los valores y experiencias a través de la palabra, a través de las historias, en definitiva. Y eso se refleja en su obra. Él sí que es hijo de esa oralidad. Y efectivamente, como muy bien se ha dicho aquí, aparecen esos relatos, aparecen esos personajes que los construye, los pone de pie y son creíbles. A mí me recuerdan también a otros tíos crisantos, a otros jovenzuelos que pavoneándose de su experiencia en la capital intentan destacarse del resto de compañeros o del resto de amigos del pueblo, aunque en definitiva ellos saben que, como también se ha dicho aquí, han perdido su vínculo con la tierra, con la naturaleza, y que ahora en una jungla de amianto, de metal y de grandes edificios que no nos dejan ver los horizontes, se encuentran de alguna forma desvinculados y perdidos. Creo que todo eso lo refleja en la novela y más cosas, porque, repito lo que dije antes, ante todo me parece una novela valiente. Tiene el arrojo suficiente para analizar cuestiones o para abrir viejas heridas, no con la idea de hurgar sin más, sino con pues el propósito de dejar constancia de su punto de vista, de su opinión, de su análisis al respecto. Por eso estoy realmente satisfecho, Luis, de que aparezca también esta segunda obra tuya dentro de nuestras colecciones. Y creo que efectivamente, aunque no es autobiográfica la historia, lo has dicho por activa y por pasiva, yo te digo en público que te sigo viendo reflejado con mucha nitidez en varios personajes y concretamente en un par de ellos. No vamos a descubrir cuáles, porque cada uno tendrá que hacer su particular lectura. Esa es la lectura del editor. Y creo que efectivamente sí que
es una novela realista, es una novela comprometida, es una novela sincera, es una novela original, porque aunque trata los grandes temas de nuestra historia reciente y aunque habla de lo que prácticamente hablamos todos los escritores, emociones, sentimientos, pues lo hace de una forma que parece que sentimos, que percibimos que es rabiosamente actual. Por tanto, solo me resta pues agradecerte la confianza que has depositado en nosotros para seguir trabajando juntos y a todos ustedes invitarles a que se zambullan en la lectura de esta o de la anterior o de ambas, porque les aseguro que van a descubrir a un narrador de un estilo ciertamente peculiar, a un narrador que ha mantenido intacta una vocación durante toda su vida, durante los largos años en los que ha desarrollado su brillante trayectoria profesional y que ahora se encuentra como pez en el agua dentro del mundo de la creación, un mundo que por supuesto no ha agotado y en el que veremos cómo se zambulle próximamente para entregarnos el fruto de su trabajo, las consecuencias definitivas de esa entrega y esa vocación que esperemos le permita durante mucho tiempo seguir manteniendo ese